La mañana comenzaba como cualquier otra en un tranquilo vecindario suburbano. El sol atravesaba las ramas altas de los árboles, proyectando sombras alargadas sobre el césped perfectamente cortado. Donnie, un hombre de mirada enfocada y camiseta, descolorida por el tiempo, se detuvo en medio del jardín trasero. Lo que para muchos era solo un patio sin gracia, para él era una oportunidad, un lienzo en blanco. Un espacio virgen que estaba listo para transformarse en algo extraordinario. Con una pala en la mano y un plan trazado en la mente, Donnie dio el primer paso. La tierra seca crujía bajo sus pies mientras comenzaba a cavar. No había presa. Cada movimiento era preciso. Cada metro cuadrado que removía tenía un propósito. No se trataba solo de remodelar un espacio físico, sino de recuperar el control, de ejercer voluntad sobre su entorno. Moldear el mundo antes de que el mundo lo moldeara a él. Durante horas trabajó solo. El sudor se mezclaba con el polvo mientras nivelaba el terreno, asegurándose de que la base fuera sólida. Marcó cuidadosamente el perímetro de un gran círculo en el suelo, una forma perfecta que contrastaba con las líneas rectas y aburridas de los patios vecinos. Luego colocó una bordura metálica alrededor de ese círculo, dándole forma al futuro corazón del proyecto. La visión de Donnie iba más allá de lo estético. Quería construir un refugio, un espacio funcional que combinara belleza y propósito. El primer paso era preparar el suelo. Trajo cargas de arena roja y comenzó a esparcirla dentro del círculo. Lo hacía con una herramienta manual para compactar, avanzando poco a poco, asegurándose de que cada parte quedara nivelada. Los vecinos lo observaban con curiosidad desde sus ventanas. Algunos pensaban que estaba construyendo una piscina, otros que se trataba de un jardín zen. Pero Donnie no decía nada, solo trabajaba con música suave sonando desde una pequeña radio portátil y su perro acostado cerca, vigilando en silencio. La rutina diaria se convirtió en un ritual. Cada tarde, después del trabajo, Donnie volvía al patio, retiraba piedras, alisaba bordes, ajustaba medidas. Su concentración era absoluta. No necesitaba máquinas caras ni grandes equipos, solo herramientas básicas, determinación y una visión clara de lo que quería lograr. Una tarde, mientras el sol se ponía y el cielo adquiría tonos dorados y rosados, Donnie se detuvo un momento para observar su progreso. El círculo ya estaba completamente definido y la arena perfectamente nivelada. Respiró hondo, sintiendo que algo dentro de él también se nivelaba. Ese espacio, aún vacío, ya empezaba a transformarse, no por lo que contenía, sino por lo que representaba, un acto de creación personal, un símbolo de autonomía. En el borde del círculo colocó una pequeña cubeta azul con herramientas. Era un gesto simple, pero revelador. Cada objeto tenía su lugar, cada acción su razón. Nada era improvisado. Todo respondía a una lógica interna, a un orden que Donnie estaba construyendo tanto en el exterior como en su propio interior. El día terminó con él sentado sobre una tabla de madera, observando en silencio el espacio. No había prisa por terminar. Lo importante no era la velocidad, sino la intención. Sabía que ainda faltaba muito, mas, pela primeira vez en muito tempo, sentía que estaba no camino certo. Antes de que la noche lo envolviera, se levantó, guardó sus herramientas y acarició la cabeza de su perro. Mañana sería otro día de trabajo, otro paso en la transformación no solo de un jardín, sino de su vida. Si te está gustando esta historia de transformación, no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Eso nos ayuda a seguir compartiendo proyectos inspiradores como este. Seguimos con la base del círculo terminada y la arena compactada hasta el último rincón. Donnie sabia que havia chegado a hora de levantar a estrutura. Mas o que viria agora não era um simples adorno. Era o início de um verdadeiro espaço de transformação física e mental. Ele havia decidido construir sua própria academia ao ar livre, resistente, eficiente e integrada ao ambiente. Antes de mais nada, instalou uma fundação sólida com lajes de concreto, cuidadosamente posicionadas em um padrão que permitiria estabilidade e drenagem adequada. Cada laje foi colocada à mão, com níveis conferidos milimetricamente. Ele misturava o concreto em pequenos lotes, usando uma pá, um balde e determinação. A cada mistura, a superfície do pátio ganhava uma nova camada de forma. A planificação era fundamental.
Donnie não improvisava. Había investigado durante semanas, viendo videos, leyendo artículos, haciendo esquemas. Sabía exactamente qué quería. Un espacio que le permitiera entrenar sin excusas, sin depender de gimnasios llenos ni de horarios externos. En su mente, era más que un lugar para hacer ejercicio. Era un símbolo de disciplina. Con el concreto, seco y firme, comenzó a instalar los primeros elementos. Una estructura metálica robusta, soldada por él mismo, que serviría como soporte para barras de dominadas y cuerdas de resistencia. Ajustó cada tornillo con precisión, asegurándose de que pudiera soportar peso, lluvia, sol y el paso del tiempo. La estructura no solo era funcional, sino también elegante en su simplicidad. Negro mate, líneas rectas, anclajes reforzados. Nada estaba dejado al azar. Junto a ella, añadió una plataforma de madera tratada perfecta para entrenamientos funcionales, yoga o simplemente para sentarse a descansar. Lijó la superficie con paciencia, capa por capa, hasta que los tablones brillaban bajo la luz del sol. La madera, cálida al tacto, contrastaba con la frialdad del metal y la firmeza del concreto. Todo se equilibraba. Cada componente era instalado a mano, com precisão e cuidado. Donnie havia desenvolvido relacionamento quase espiritual com suas ferramentas. O som do martelo, o chiado da furadeira, o rangido das estruturas. Tudo formava uma trilha sonora própria. Nesse compasso, os dias passavam e o projeto tomava forma com ritmo e coerência. Uma vez montada a zona principal de entrenamiento, Donnie instaló una pequeña estantería de acero inoxidable donde guardaría pesas, bandas de resistencia y tapetes. También colocó un banco rústico de madera reciclada que él mismo había restaurado. En un rincón, fijó un soporte para botellas de agua y toallas. Nada de lujos, pero todo pensado con lógica para que cada cosa estuviera donde tenía que estar. La transformación ya era evidente. Lo que antes era solo césped, ahora respiraba intención, propósito, fuerza. Los vecinos comenzaban a detenerse al pasar. Algunos preguntaban, otros simplemente observaban con admiración. Donnie respondía con una sonrisa y continuaba. Para él, cada tornillo era una afirmación, cada poste una declaración de voluntad. En las noches colocó una serie de luces LED solares alrededor del perímetro. No eran brillantes ni invasivas, apenas suficientes para iluminar el espacio con una atmósfera tranquila. Desde su ventana podía ver su creación destacarse en la oscuridad, un faro de constancia en medio del silencio suburbano. Ya no se trataba solo de ejercicio físico, el patio estaba cobrando vida. Cada rincón diseñado no solo para el cuerpo, sino también para la mente. Un espacio donde se cultivaba el esfuerzo diario, la constancia y la conexión con uno mismo. Donnie no hablaba mucho sobre lo que hacía, pero cada día, al terminar, se quedaba unos minutos en silencio, respirando profundamente, observando su obra. Sabía que aún no estaba terminado, pero cada elemento agregado era una victoria, no por el objeto en sí, sino por el acto de haberlo construido con sus propias manos. Si este viaje te está inspirando tanto como a nosotros, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Apoyar este contenido nos permite seguir compartiendo historias reales de transformación. ¡Vamos juntos! Con la zona de entrenamiento finalizada y completamente funcional, Donnie volvió su atención hacia otro aspecto clave del proyecto: la seguridad y el diseño paisajístico. Para él, no había diferencia entre estética y función. Cada piedra, cada planta, cada rincón debía hablar el mismo idioma: orden, intención y armonía. Lo primero fue instalar un sistema de cámaras de seguridad inteligente alrededor del perímetro del jardín. No se trataba de paranoia, sino de previsión. Utilizó cámaras resistentes al clima, con visión nocturna y conectividad Wi-Fi, que se integraban discretamente al entorno. Las fijó en los puntos más altos de la cerca de madera, alineadas estratégicamente para cubrir todos los ángulos. Desde su teléfono podía monitorear el espacio en tiempo real, recibiendo alertas de movimiento, incluso cuando no estaba en casa. El sistema incluía sensores de presencia, luces automáticas activadas por movimiento y una alarma sonora conectada a una pequeña central que instaló dentro del cobertizo de herramientas.
Donnie no era técnico de profesión, pero la autodidaxia le había enseñado más que cualquier manual. Cada cableado, cada conexión fue hecho por él con calma y certeza, seguridad, pero sin sacrificar la estética del lugar. Luego llegó el momento de trabajar con la tierra de nuevo, esta vez para dar vida. El paisajismo no era un adorno superficial, era el alma del espacio. Donnie comenzó delineando caminos de grava que serpenteaban suavemente entre las áreas funcionales del Loudsweinsel jardín. Utilizó piedras de río cuidadosamente seleccionadas, mezclando grises, marrones y blancos para lograr un equilibrio visual natural. Los bordes de los caminos fueron reforzados con ladrillos de arcilla reciclada, que había rescatado de una obra abandonada meses antes. En las esquinas más sombrías, plantó helechos y arbustos resistentes, mientras que en las zonas más soleadas optó por lavandas, romeros y pequeños árboles frutales. Cada especie elegida no solo aportaba color y textura, sino también aroma y biodiversidad. Las abejas comenzaron a visitar las flores, las mariposas allí llegan a posarse en los tallos. El jardín empezaba a respirar de otra forma. Donnie diseñó también un pequeño rincón zen con piedras planas, arena blanca rastrillada en círculos y una escultura minimalista de hierro oxidado en el centro. Era un espacio de contemplación, un respiro entre la actividad física y el ritmo del día. Allí colocó un banco de concreto moldeado por él mismo, donde solía sentarse al atardecer con una taza de café en la mano, dejando que el tiempo pasara sin apuro. Para iluminar el paisaje nocturno sin perturbar la paz, Donnie instaló luces solares ocultas entre las plantas. Su luz cálida y suave delineaba los caminos y destacaba la vegetación, creando una atmósfera casi mágica. Cada noche, el jardín se transformaba, revelando una belleza distinta a la del día, más introspectiva, más serena. La integración entre tecnología, naturaleza y diseño no era casual. Todo respondía a una filosofía clara: controlar el 1910 espacio para liberar la mente. Donnie estaba creando un refugio, no solo de concreto y metal, sino de equilibrio interior. Y cada visitante que entraba al jardín sentía algo especial, aunque no supiera describirlo. En una esquina trasera, donde el sol llegaba apenas por las mañanas, construyó una estructura de madera con techo de policarbonato, una pequeña estación de trabajo. Allí guardaba sus herramientas, planos y materiales. Pero también era un lugar donde escribía ideas, anotaba mejoras y se permitía pensar. La llamó el taller invisible porque desde afuera casi no se notaba. Con cada paso, Donnie demostraba que no se necesitaban millones ni equipos gigantes para crear algo grandioso. Solo se necesitaban ganas, paciencia y una visión clara. Su jardín ya no era solo un espacio trasero, se estaba convirtiendo en una extensión viva de sí mismo. Un lugar donde la seguridad no peleaba con la belleza, donde el diseño no opacaba la función, donde todo tenía sentido. Si te gusta cómo este proyecto sigue cobrando vida, apóyanos con un me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo hace toda la diferencia para seguir compartiendo historias reales de transformación y propósito. Gracias por estar aquí. Tras 1,000 noches de semanas de esfuerzo meticuloso, el jardín ya no era reconocible. El espacio había ganado alma, fuerza y propósito. Pero aún faltaba algo. Donnie lo sabía. Lo sentía cada vez que el sol se ocultaba y la brisa fresca de la tarde traía consigo un silencio demasiado amplio. Lo que faltaba no era una herramienta ni una planta, era un punto de encuentro, un símbolo de reunión, de calor, de historia compartida. Por eso decidió construir una fogata, no una cualquiera, no de esas improvisadas con piedras viejas y madera húmeda. Donnie quería algo duradero, elegante, funcional. Algo que pudiera ser el corazón de su patio. Empezó por excavar un círculo, más pequeño dentro del espacio central ya compactado. Con paciencia, removió la arena y colocó una base de grava gruesa para permitir el drenaje adecuado. Luego, usando bloques refractarios y adhesivo térmico, levantó una estructura circular que fue ensamblando con precisión milimétrica. Las capas de ladrillos fueron creciendo, una sobre otra, como si cada anillo representara una etapa superada del proyecto. El diseño final era limpio y sobrio, líneas modernas, proporciones exactas, con una altura perfecta para sentarse alrededor sin incomodidad. A su alrededor colocó bancos curvos de concreto que él mismo moldeó con madera y formas caseras. Cada banco tenía un respaldo bajo,
y espacio suficiente para 3 personas. Donnie los pintó con una mezcla de pigmento gris oscuro y sellador impermeable, creando un efecto de piedra natural que se integraba con el resto del entorno. El primer encendido fue especial. Con ramas secas recogidas del mismo jardín, encendió la llama mientras el cielo se teñía de púrpura. El fuego crepitó lentamente, llenando el aire con un aroma cálido a madera quemada. Su perro, como siempre, se acostó cerca, con la mirada tranquila. Y Donnie, por primera vez en semanas, simplemente se sentó, sin hacer nada más, solo mirar el fuego. A los pocos días comenzaron a llegar los amigos, no muchos, solo los de siempre. Aquellos que entendían el valor del trabajo manual, de la constancia silenciosa. Compartieron risas, historias, canciones suaves acompañadas por una guitarra. El fuego se volvió centro de encuentro. No había televisión, ni teléfonos, ni interrupciones. Solo personas presentes, conectadas. Cada reunión traía algo nuevo. Un guiso cocinado en olla de hierro, malvaviscos tostados, proyectos compartidos, ideas que surgían entre brasas y humo. El jardín se convertía en un lugar donde la comunidad renacía, no por imposición, sino por atracción natural. Era un espacio auténtico, sin pretensiones, donde la gente se sentía bienvenida. Para aumentar la funcionalidad, Donnie construyó una pequeña repisa de piedra cerca de la fogata, donde colocó utensilios resistentes al calor, leña seca y algunos bancos plegables adicionales. También diseñó un sistema de cubierta metálica para apagar el fuego con seguridad cuando fuera necesario, evitando riesgos y cuidando el entorno. Todo estaba pensado, todo tenía un lugar, y sin embargo, nada perdía la calidez de lo espontáneo. Esa era la magia del jardín de Donnie, un equilibrio perfecto entre el orden y la vida. Con el tiempo, los vecinos comenzaron a pedir consejos. Algunos le preguntaban cómo había logrado hacer tanto con tan poco. Otros simplemente venían a sentarse un rato, a disfrutar del fuego, a respirar diferente. Donnie no se sentía maestro de nada. Solo compartía su experiencia, sus errores, sus aciertos y sonreía al ver cómo poco a poco su jardín empezaba a inspirar a otros. Así, el fuego no solo iluminaba las noches, sino también los vínculos. Era la chispa que conectaba lo que había sido un proyecto personal con el corazón de una comunidad. Si este proyecto te emociona tanto como a nosotros, recuerda dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Cada clic tuyo nos motiva a seguir mostrando cómo los pequeños actos pueden transformar el mundo. Gracias por acompañarnos. Con cada rincón del jardín completo, Donnie se tomó un día entero para recorrerlo sin herramientas en la mano. No había martillos, ni palas, ni planos. Solo él, su perro y el resultado de semanas de trabajo silencioso. Caminó lentamente por los senderos de grava, sintiendo bajo sus pies la firmeza de lo que él mismo había construido. El jardín ya no era un proyecto, era una realidad viva y sobre todo una extensión de su propio interior. Frente a la estructura de ejercicio, detuvo la mirada. Las barras metálicas brillaban al sol de la mañana. Recordó cada tornillo ajustado, cada músculo cansado al levantar la estructura. Allí había más que acero, había disciplina, constancia y voluntad. Subió lentamente a una de las plataformas, hizo algunas repeticiones y sonrió. No era solo fuerza física lo que había ganado, era claridad mental, era foco. Siguió el recorrido hacia la zona de paisajismo. Las plantas comenzaban a crecer con fuerza. El romero ya soltaba su aroma, las lavandas atraían mariposas y los helechos daban sombra suave a las piedras. El canto de los pájaros resonaba entre los arbustos y por primera vez, Donnie sintió que el jardín tenía voz propia. No era un lugar mudo, era un organismo completo, en diálogo constante con el entorno. Encendió el sistema de riego automático que había instalado días atrás, oculto entre los canteros. Gotas finas comenzaron a regar el suelo con precisión, sin desperdicio. Todo estaba programado, todo fluía con naturalidad. Donnie observó cómo el agua se mezclaba con la tierra, cómo el jardín respondía con gratitud. Era como si cada elemento supiera cuál era su lugar. Al caer la tarde, encendió la fogata. Las llamas comenzaron a bailar sobre los troncos secos. El calor llenó el aire con una energía especial. Uno a uno, los amigos llegaron sin avisar. Ya era costumbre. No hacían falta invitaciones formales. El fuego siempre era señal de encuentro.
Aquella noche, sin planificación, uno de los vecinos trajo una cámara antigua y comenzó a registrar el lugar. Capturó los detalles: la textura de la madera, el reflejo de la luz sobre el concreto, el movimiento lento del humo. Donnie no posaba, solo observaba. Todo lo que había construido hablaba por sí mismo. Durante la conversación, alguien preguntó: ¿cuánto habría costado hacer todo eso si lo hubiera encargado a una empresa? Donnie rió con sinceridad. Según sus cálculos, había ahorrado más de $70,000 haciéndolo él mismo. Pero lo más valioso no era el dinero, era el proceso. Cada centavo ahorrado representaba una lección aprendida. Cada decisión tomada a mano, un paso más hacia la libertad. Lo que al principio había sido solo un patio común, ahora era un simonero, refugio, una escuela, un gimnasio, un lugar de encuentro y meditación. El jardín había transformado no solo el espacio, sino también la relación de Donnie consigo mismo y con los demás. Cada visitante se iba distinto, no por la belleza del lugar, sino por la energía que transmitía. Era imposible no sentirla. Antes de dormir, Donnie caminó una vez más por su creación. Apagó las luces solares una a una. Cerró la puerta del cobertizo. Revisó que las cámaras funcionaran bien. Y por último, se detuvo frente a la fogata, ya convertida en brasas. Respiró hondo y murmuró en voz baja: «Lo hice. No necesitaba más». El proyecto estaba completo, pero no terminado. Porque un espacio así nunca se termina. Siempre habrá algo que mejorar, algo que cuidar, algo que compartir. Y esa era la verdadera esencia del jardín: ser un lugar en constante evolución, como la vida misma. Gracias por acompañarnos en este viaje de transformación, esfuerzo y propósito. Si esta historia te inspiró, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Seguiremos trayendo proyectos reales, donde el trabajo con las manos también transforma el corazón. ¡Hasta la próxima!